Bienvenidos un día más a Food Keeper. Este programa es el primero de un serial de 4 episodios que estarán centrados en la Copa del Mundo. Y viene bastante cargadito. Arrancamos. En este programa ya hemos hablado de una de las mejores selecciones africanas de la historia, la Senegal de 2002. Pero 4 años antes, otra selección del continente africano era considerada una de las favoritas para levantar la Copa del Mundo de 1998. Las décadas de los 80 y 90 nos dejaron un par de combinados africanos que asombraron al fútbol gracias a su físico y a un estilo poco ortodoxo, pero que desencajaba cualquier planteamiento rival. Marruecos hizo historia siendo la primera selección en avanzar de la primera fase en México 86, pero el mundo no estaba acostumbrado a que un combinado africano fuese potente, y tras la gran actuación de Camerún en el Mundial de Italia 90, habría que tener en cuenta también a África. En Estados Unidos 94, por primera vez una selección africana se presentaba en la línea de salida entre las favoritas al título. Nigeria había reunido un cúmulo de estrellas que actuaban en clubes europeos de primera fila, como Lisea, Amokachi, Finidi, Okocha, Amunike o Yekini. Los nigerianos venían de ganar la Copa África de 1994, y lo hicieron muy bien ya que en su grupo quedaron primeros, con triple empate entre Bulgaria y Argentina. Desgraciadamente caerían en octavos de final con Italia, que a la postre sería finalista. Pasados 2 años en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, Nigeria pasaría a la historia. A la generación del 94 no acudieron Rufai, Finidi y Mutiu. Además, Yekini ya no era tenido en cuenta en la selección. Como el COI solo permite llamar a 3 jugadores mayores de 23 años, los afortunados fueron Uche, Amunike y Amokachi. A esa plantilla olímpica se unieron Ikpeba, Babayaro y Babangida, y el que a la postre sería el mejor jugador de la historia de las Águilas Verdes, Kanu. Ese equipo destacó en las Olimpiadas, eliminando en semifinales a Brasil con un golazo de Kanu y un gol de oro también de Kanu, y en la final Argentina consiguiendo la medalla de oro ante la sorpresa de todos. El mundo acontecía a la eclosión de una potencia futbolística, las Águilas Verdes de Nigeria. El siguiente escalón era el Mundial de Francia 98. Ya estaba formado el equipo y eran tenidos en cuenta por todos para hacer algo grande. En la fase de grupos quedó primera en un grupo compartido con España, Paraguay y Bulgaria. Pero luego ocurrió lo que les pasa a todos los equipos africanos hasta hoy. La extrema irregularidad y anarquía que muestran muchas veces sus futbolistas provocó que fuesen goleados en octavos de final por la Dinamarca de los hermanos Laudrup y Schmeichel. Se ponía fin al sueño de formar un super equipo que plantase cara a las grandes potencias. Todo quedó en un bonito sueño en Atlanta 96, pero aunque a la postre no se le recuerde como un equipo histórico, fue un combinado que logró dar visibilidad a jugadores que posteriormente acabarían teniendo una gran carrera a nivel de clubes. Estrenamos sección y nos centramos en el futbolista que causó furor en el Mundial del 82 en España. Hablamos de Paolo Rossi. El italiano tiene el enorme orgullo de haber podido escribir su nombre en los libros de historia de la selección azzurra. Su trayectoria como futbolista profesional se inició en equipos como el Vicenza Calcio y donde llegó a coronarse como la sensación del momento en el Perugia. Fue en esa misma etapa cuando corría el año 1980 cuando Rossi se vio implicado en un escándalo sobre apuestas ilegales. Sería sancionado con 2 años alejado de los terrenos de juego, algo que no le evitó coronar el pico del éxito. Precisamente en 1982 la Juventus hacía caso omiso a su vida extradeportiva y ponía todo lo necesario para hacerse con sus servicios. Allí, en Turín conquistó 2 Scudettos y una Copa de Italia, además de una Liga de Campeones, una Recopa y una Supercopa de Europa. Por aquel entonces, el seleccionador nacional italiano Bearzot tampoco tuvo problema en incluir a Rossi en la plantilla de futbolistas que disputarían el Mundial del 82 en España. Cabe recordar que el italiano había pasado 2 años sin participar en un encuentro y sus primeros partidos en fase de grupos hacían preguntarse a los aficionados si se había tomado la mejor decisión.
Pero los buenos futbolistas solo responden sobre el terreno de juego y así lo hizo el delantero. En los 3 partidos de la fase del CAO logró un total de 6 goles. En cuartos de final dejó en la cuneta a Brasil con un hat-trick para la historia. En semifinales no bajó el pistón y tumbó a Polonia con 2 dianas. Y en la gran final disputada en el Santiago Bernabéu ante Alemania logró el tanto que les catapultaba a la cima del fútbol mundial. A posteriori se le concederían los títulos de mejor jugador del torneo y de máximo goleador del mundial. Además, su actuación ayudó a que Italia igualase los 3 títulos mundiales de los que hasta ese momento solo Brasil podía presumir. Los éxitos más recientes de la selección española son conocidos por todos, no tanto sus fracasos, y uno de ellos llegó en el Mundial de Alemania de 2006, cuando la Roja cayó eliminada ante la Francia de Zidane. La ciudad de Hannover acogía el que a la postre sería el último encuentro de la selección española en el Mundial de 2006, un España-Francia con una rivalidad histórica que se agrandaría más aún tras los 90 minutos reglamentarios. Los dirigidos por Luis Aragonés habían arrasado en la fase de grupos, mientras que los hombres de Raymond Domenech sufrieron para avanzar ronda en un grupo con Suiza, Corea del Sur y Togo. Francia acomodó a Zidane como mediapunta y a veces hasta de falso ariete a cambio de quitar a Trezeguet, y los de Domenech aguardaron a la atrevida España con 5 falsos centrocampistas por un solo delantero, Thierry Henry. La propuesta francesa exigía una respuesta de los laterales españoles y de Raúl para contrarrestar la inferioridad numérica en la divisoria. Sin embargo, la figura de Ribéry se hizo inmensa ante la zaga española. A falta de verticalidad y profundidad, el partido se rompió de forma inesperada cuando Turán pisó un tobillo a Pablo y el árbitro señaló penalti. Villa era infalible desde los 11 metros y su ajustado tiro premió la perseverancia española más que su juego de ataque. Francia se encontró en el peor de los escenarios, tenía que remontar desde la iniciativa con un equipo hecho para contragolpear. A su rescate acudió un futbolista inesperado, Vieira, que apareció 2 veces en la zona de Zidane y después de perdonar un gol le puso un pase interior a Ribéry cuando la zaga española achicaba para el fuera de juego. No perdonó el extremo, que dejó en la lona a Casillas para rematar a puerta vacía sin que ningún defensa llegara a tiempo. El partido regresó entonces al arranque, España seguía mandando pero sin llegar a Barthez. La sustitución de Xavi expresó lo mal que le iban las cosas a la selección española, incapaz de imponer su estilo ante un contrario maduro y experto. El cuadro de Luis procuraba defender con entereza, dispuesto a alargar el partido hasta donde hiciera falta si no había más remedio. Hasta que penó en una jugada de estrategia, su suerte preferida, después de una falta de Puyol a Henry. Zidane templó, Pablo cabeceó para atrás y Villa remató a gol sin que Ramos pudiera evitar el tanto. La decepción española se agrandó poco después cuando Zidane quebró a Puyol y cerró la cuenta y el partido. Un contragolpe finalizado con un disparo raso y colocado terminaba con las esperanzas españolas en el Mundial. Zidane y su Francia avanzarían ronda tras ronda hasta llegar a una soñada final, tras la que el francés se retiraría, pero la cual no saldría de la forma que todos esperaban.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues sin duda alguna el Mundial es el torneo de torneos. Todo aficionado al fútbol está deseando que sea ese Mundial una vez cada 4 años para disfrutar del mismo. Es como las Olimpiadas del fútbol, ¿no? Podría decirse, donde nacen las leyendas, donde se gestan los mitos, las decepciones, los fracasos, las sorpresas. Siempre todos los mundiales tienen esos alicientes que hace un torneo muy pero que muy bonito. El torneo más impredecible probablemente del fútbol mundial. Un torneo en el que pues todo el mundo está deseando que llegue ya. Los futbolistas se lucen lo máximo posible. Algunos se enfocan incluso su temporada para brillar ahí. Es que el Mundial, amigos, es algo especial. El Mundial es algo que está a punto de empezar. De verdad, tengo unas ganas inmensas de que sea por fin ya ese Mundial 2018. ¡Que empiece ya! La FIFA prohibió hace años que los futbolistas pudiesen vestir la camiseta de 2 selecciones en los mundiales, pero ¿sabrías decir cuáles son los únicos 4 futbolistas que lo han llevado a cabo? Posiblemente el caso más conocido y peculiar es el del argentino Luis Monti. Ostenta el honor de haber marcado el primer gol para el albiceleste en un mundial, pero además es el único que cuenta con el récord de haber disputado 2 finales. En 1930 Monti acabó siendo subcampeón con Argentina y, en la siguiente edición, en 1934 fue coronado campeón con Italia. Ferenc Puskás también fue otro de esos casos anómalos. Debutó con su país de origen, Hungría, en 1945. Años más tarde, en 1954, disputó su primera Copa del Mundo con los Magiares, donde logró alcanzar la final. Alemania se acabaría llevando finalmente el título, no sin polémica, pero lo recordado de aquel torneo será el tobillo fracturado de Puskás con el que jugó el encuentro. El delantero también vistió los colores de España en 1962, una vez había recibido la nacionalidad en el Mundial de Chile. El uruguayo José Santamaría también entra en este club selecto de futbolistas. El central llegó a ser internacional con su país natal desde 1952 hasta 1957, disputando el Mundial de Suiza del 54 y logrando el 4º puesto. Cuando obtuvo la nacionalidad pasó a vestir los colores de España, con los que participó en la Copa del Mundo de Chile y donde tampoco corrió mucha suerte, ya que no pasaron la fase de grupos. Y el último de los 4 elegidos es el brasileño José João Altafani, alias Mazzola. Participó en el Mundial de 1958 disputado en Suecia con los colores de su país natal. En aquella edición fueron los cariocas los que se acabarían alzando con el trofeo ante, precisamente, los anfitriones. Ya en la siguiente edición disputada en Chile en 1962 no corrió la misma suerte y con los colores de la selección italiana no logró sobrepasar la fase de grupos. Y hasta aquí el programa de hoy, esperamos que os haya gustado este primer capítulo especial, aún nos quedan otros 3, así que no nos perdáis de vista. Como siempre, no olvidéis suscribiros, dar me gusta, dejar vuestros comentarios y nos vemos la semana que viene con más. And we're down we go.